Bien, nos toca hablar sobre las hemorroides. Como ustedes saben, las hemorroides anatómicas normales. Entonces, forma comunicaciones arteriovenosas, mucosa submucosa y tejido elástico, ¿no? Entonces, la dilatación de estos vasos, el crecimiento de estos vasos, ocasiona la que causa este nivel. Recordando un poquito, habíamos dicho que las hemorroides anatómicamente, los paquetes importantes se encuentran localizados en la parte lateral izquierda, o sea, a las 3 de la tarde, en la parte posterior derecha a las 7 y en la parte anterior derecha a las 11, en las manecillas del reloj. Entonces, cuando se produce la enfermedad hemorroidaria, es cuando estas hemorroides han crecido y al crecer han elongado lo que es este músculo de Treitz que la fija y se puede producir un crecimiento de todo este complejo mucoso y venoso. Entonces, ¿cuál es la etiopatogenia? ¿A qué se debe la causa para que se produzcan las hemorroides? Una de las causas más frecuentes de hemorroides es el estreñimiento o el de realizar un esfuerzo prolongado, un pujo. Los ritmos intestinales regulares, evacuar a cualquier hora, en cada momento. El aumento de la presión que produce el embarazo a nivel de la pelvis. Hay también causas hereditarias. El hecho de estar parado mucho tiempo, el hecho de estar sentado también. La ausencia de válvulas a nivel de las venas hemorroidarias. Insuficiencia cardíaca congestiva. O sea, ya es una patología. La edad, ¿no? Y anomalías del esfínter interno. Entonces, es posible que muchos pacientes tengan estos factores predisponentes. Y el factor desencadenante sería un aumento a nivel de la presión del piso pélvico, lo que ocasionaría que se produzca la enfermedad hemorroidaria. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La teoría que más nos explica la formación de hemorroides es que estas almohadillas anales se desplazan porque el músculo que lo sostiene se va elongando. Entonces se va produciendo un prolapso de este segmento hemorroidario. Y esto va a llevar consigo la mucosa, o sea, va a arrastrar a la mucosa. Entonces, ahí nos tenemos la causa de las hemorroides, tomando en cuenta que podría haber una hipertrofia del esfínter anal interno, ¿no? Que va a ocasionar una alteración en el flujo venoso y una relajación insuficiente. Entonces, las hemorroides se producen de esta manera. ¿Y cómo las clasificamos? ¿Cómo clasificamos a las hemorroides? Fácil. Habíamos hablado que la línea dentada, la línea pectínea, formada por las columnas y criptas de Morgani,
es la porción terminal anatómica del aparato digestivo. Entonces, todo lo que se encuentra por encima de la línea dentada son las hemorroides internas. Y toda dilatación venosa que se encuentre por debajo de las líneas dentadas son las hemorroides externas. Y también pueden haber las hemorroides mixtas, tanto internas como externas. ¿Cuáles son los síntomas que van a producir las hemorroides internas? Vamos a empezar con las hemorroides internas. El síntoma más frecuente es la rectorragia, que si no, muchos pacientes tratan de ocultar esta situación, no aceptan ir al médico cuando tienen rectorragia, y al hacerse un sangrado de mucho tiempo, incluso si este sangrado es bastante abundante, puede llegar a causar un cuadro de anemia severo. El segundo síntoma es el prolapso, es decir, la salida de la mucosa con hemorroide hacia el exterior por fuera de la línea dentada. El prurito, o sea, el escozor en la región anal, que puede darse sobre todo en los grados 3 y 4 al prolapsar el hemorroide, la mucosa de la región secreta tiene su secreción normal y al contacto con la piel anal causa prurito. El dolor es intesogado, pero se puede presentar cuando hay una complicación en la función hemorroidaria, que llaman que es la complicación cuando hay un compromiso vascular o estrangulamiento de los vasos, es decir, que puede producir por problemas vasculares el dolor. Bien, esto sería más el dolor en los casos 3 y 4 que tenemos. Muy bien. Habiendo visto en forma general, vamos a entrar un poco en detalle sobre las hemorroides internas y vamos a ir asociando la sintomatología con el estadio del hemorroide. El hemorroide grado 1 es una dilatación, como pueden ver ustedes aquí en la imagen de la endoscopía. Como podemos ver aquí, es un levantamiento, una dilatación varicosa, donde en el esquema del lado izquierdo vemos un crecimiento del hemorroide, una dilatación. Esto es normal. Esto es la enfermedad y aquí vemos. Estas hemorroides, al adelgazarse la mucosa, su síntoma principal es el sangrado. Solamente el sangrado. Hacen deposiciones como si fuera un escupitazo así, de golpe, ¿no? Un chorro. ¿Ya? Entonces, el grado 1 son hemorroides que sangran. El grado 2 son esas hemorroides que sangran, pueden sangrar, ¿no? Cuando uno va al baño, con el esfuerzo puede prolapsar en la defecación y al concluir la defecación se reduce espontáneamente. Ese es el grado 2, que es decir, el hemorroide cuando uno evacúa, sale, evacúa y se entra. Siente el paciente que es algo y que se entra, ¿no? En cambio, en el grado 3 puede o no sangrar. En medicina algo hay que decirles. Nadie puede afirmar que el 1 siempre sangra, el 2 no sangra. Puede o no sangrar el 3. Pero aquí, ¿qué va a suceder? Que cuando va al baño el paciente se prolapsa el hemorroide, o cuando hace un esfuerzo, una maniobra de Valsalva, y al concluir la defecación requiere de maniobras digitales para que se reduzca. Y el grado 4 son las hemorroides completamente prolapsadas, que están afuera, que están en la región anal, ¿no? Bien. Entonces, estos son los 4 grados de hemorroides que se tienen y que están asociados con los 5. El 1 sangra, el 2 puede sangrar y prolapsar y se reduce espontáneamente, el 3 puede o no sangrar, con el esfuerzo se prolapsa y se quiere de maniobra digital para reducirse, y el grado 4 está prolapsado.
¿Cómo hacemos el diagnóstico de las hemorroides? Primero, porque el paciente nos va a decir que tiene sangrado, que a veces va y es como si solo sangre que bota. Nos puede decir que hay una bolita que sale y se entra, o que se sale y tiene que reducirla con su mano, o que tiene algo en el ano que le ha prolapsado, ¿no? Entonces, la anamnesis va a ser importante, así como el examen físico. Dentro del examen físico, lo más importante va a ser la inspección anal y el examinar al paciente en la maniobra de Valsalva, pedirle que haga un poco de esfuerzo para ver cómo se va a abrir ese ano y poder observar si existen hemorroides visibles y que prolapsen. El tacto rectal nos puede ayudar y, como les había manifestado, el tacto rectal tal vez no palpe la hemorroide, pero nos puede decir si el guante sale o no con sangre, qué color, rojo rutilante o tal vez oscuro. Y la anoscopía, que no requiere de preparación, como habíamos dicho en la primera clase, nos permite tal vez concluir con el diagnóstico en el primer examen al paciente. Si no encontramos nada de esto, necesitaría y sangrado otros estudios como rectosigmoidoscopía o tal vez una colonoscopia. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Muchos no aceptan un tratamiento quirúrgico de entrada. Por tanto, tenemos que hacer un tratamiento médico en base a dieta, medidas higiénicas y fármacos. Desde ya les adelanto que cuando nosotros hacemos el tratamiento de dieta y medidas higiénicas, es muy importante mantener esto cuando se hace un tratamiento quirúrgico, porque si no, el tratamiento quirúrgico no tiene éxito. Y entonces, ¿en qué va a consistir el tratamiento médico y la dieta? La dieta tiene que ser una dieta rica en fibra. Se tiene que proveer alimentos que irriten, como picantes, alcohol, dulces, que irriten la mucosa. Se tiene que pedir al paciente que por lo menos ingiera 2 o más litros de agua al día. ¿Por qué el estreñimiento? No es porque uno se estreñido, sino que a veces hay pacientes que no consumen líquidos en la cantidad necesaria, y no se olviden que el colon es el último segmento donde se absorbe todo el líquido. Entonces, las heces llegarían, si me permiten el término, muy deshidratadas y pequeñitas. Entonces, no habría volumen para una evacuación, y entonces uno hace mucho esfuerzo para evacuar esas heces secas y duras. Entonces, se requiere una dieta rica en fibra, es decir, fruta, verdura, ¿no? Abundante agua, más de 2 litros. Y tal vez también dar algunos ablandadores de heces. Ablandadores que aumente el volumen de las heces. Puede hacerse con agua y agua de manzanilla. Puede hacerse con ácido bórico, ¿no? El paciente tiene que estar entre 10 y 15 minutos en el baño de asiento, por lo menos 3 veces al día. Esto alivia tremendamente esas molestias de prurito.
absorbe la humedad. Entonces le produce un mayor confort al paciente. Y por último, tratamiento farmacológico. Y el corticoide como antiinflamatorio. El tratamiento médico podemos hacerlo en el grado 1, en el grado 2, y si no quiere operarse el paciente, es recomendar en el grado 3. Muchas veces mejorando la dieta, mejorando la evacuación, se logra resolver o controlar un poco esta situación de las hemorroides. En cuanto al tratamiento mismo, se habla de tratamiento no quirúrgico, un poco invasivo, pero no quirúrgico. Y algo que ha estado dando un resultado no más alentador como paliativo, sobre todo en algunos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, con VIH u otros problemas, es la ligadura con banda. Es un aparatito, un dispositivo especial que tiene la forma de cono y que en su extremo tiene dos ranuras donde se coloca las bandas de goma. Entonces, esto se puede hacer sin anestesia, se puede hacer en forma ambulatorial en el consultorio, se hace la anoscopía, se introduce el aparatito y con una pinza Alice se tracciona el hemorroides y se dispara las bandas de gaucho y estas van a la base del hemorroides que actuarían, o casi como actúa el clip que se coloca en el cordón umbilical en el recién nacido, causando isquemia, necrosis y caída del hemorroide o del segmento que lo hemos isquemiado. ¿Cuál la desventaja? Que en la evacuación se puede salir la banda. ¿Cuál la ventaja? Que podemos repetir el procedimiento las veces que nosotros querramos, ¿ya? Si me permiten un ratito. Estoy en clases, por favor, ¿ya? Entonces, otro tratamiento que podemos tener es el tratamiento en base a escleroterapia, ¿no? Pero es muy agresivo. Se han utilizado técnicas como crioterapia, infrarrojos, es decir, aplicación de frío, de crioterapia y de infrarrojos, ¿no? Y la escleroterapia. De estos tres, el que más se está usando es la ligadura con banda, como les dije. El tratamiento definitivo de las hemorroides es la técnica quirúrgica. Y existen tres técnicas quirúrgicas: la técnica abierta, la cerrada y la semicerrada. La técnica abierta es una técnica de Milligan y Morgan que consiste en que una vez identificados los hemorroides, como estamos viendo con pinzas Alice, podemos agarrar, como sabemos que son tres paquetes, los tres están dilatados, se pueden desecar los tres paquetes en un tiempo quirúrgico, siempre y cuando podamos tener buenos puentes de mucosa en la parte interior. ¿A qué me refiero? Si yo reseco este hemorroide y tiene que haber un buen puente de mucosa entre los dos, porque caso contrario se va a producir una estenosis. Y consiste en desecar la piel en forma triangular o redonda, pegarse bien a la piel y tratar de no llevarse fibras del esfínter anal interno, porque ahí estaríamos ocasionando incontinencia. Y se seca el hemorroides hasta 1 centímetro por encima de la línea dentada, que aquí se ve perfectamente la línea dentada, 1 centímetro, y se liga el paquete principal con material no absorbible, puede ser un caducromado o mejor si es un Dexo, 3 ceros. Luego de revisada la hemostasia, ¿no? Aquí estamos viendo la resección más todavía. Luego de revisada la hemostasia, nos quedaría abierta la herida, por esténica abierta. Y este puente de mucoso tiene que ser importante porque si no hay una buena cantidad de puente mucoso, como están viendo, se puede producir una estenosis, ¿no? Entonces, en la técnica abierta, si se fijan, tiene que quedar con buen puente mucoso. Aquí podemos observar en la ligadura de todo.
Si no nos permite dejar un buen puente mucoso, tendríamos que hacer la cirugía hemorroide por hemorroide si son muy grandes y no intentar hacer todos los paquetes dilatados en uno. ¿Ya? El control postoperatorio lo vamos a hablar en uno para las tres técnicas. En la técnica cerrada es lo mismo que en la técnica abierta, solo que el momento de hacer la ligadura del hemorroide, del paquete principal, se hace la sutura de todo el segmento que está abierto. Se sutura hasta el borde externo. Y habíamos dicho que todo lo que está por debajo de la línea dentada tiene una inervación propioceptiva fundamental importante. De que esta técnica causa mucho dolor en el postoperatorio, tanto porque se tracciona por los bordes de la herida y que puede producirse una dehiscencia con formación de microabscesos. Entonces, se ha ideado la técnica, esta es la técnica cerrada de Ferguson, y se ha ideado la técnica semicerrada, que es lo mismo que las dos técnicas y combina. Se hace la sutura de la mucosa hasta la línea dentada y de la línea dentada afuera queda abierta la piel. Entonces, estas son las tres técnicas que existen. ¿Cuál es el control postoperatorio? El paciente operado de hemorroides, cuanto más antes se evacúe, mucho mejor. Los baños de asiento son fundamentales y semanalmente su control tiene que hacerse un tacto rectal, que va a causar mucho dolor en las primeras veces, primeras semanas, pero que ese tacto rectal nos sirve para evitar las adherencias que puedan formarse en algunos segmentos cruentos que se dejan. Entonces sirve como dilatación. Y de esta manera se obtendría la resección o la cura del hemorroides. Ahora, mucha gente dice, no, a mí me han recibido, me han operado mal, no, me han tratado mal. Eso se debe a que no solamente es la cirugía la que se tiene que hacer, sino que tiene que complementarse con todas esas medidas de la dieta que les dije al principio. Dieta rica en fibra, abundante agua, ablandador de heces y que el paciente aprenda a evacuar en forma regular todos los días. Cosa de que no aumente la presión a nivel del piso pélvico. Luego de estas tres técnicas se han observado que existen algunas otras técnicas que son más, para mí, con fines lucrativos. Y tenemos la técnica con grapadora circular. Todo el set de esta grapadora circular, ahí lo tienen, ¿no? Es todo ese complejo que tiene un costo determinado, no sé si $800 o menos. Y esta técnica está indicada en el grado 3 y grado 4, cuando hay broncoprolapso mucoso. Pero he visto que han descrito en Estados Unidos, incluso están operando en los grados 2 y 1. Bueno, es comercial, yo creo. ¿En qué consiste esta técnica? Primero, vemos el prolapso hemorroidario, grado 2 y 3, ¿no ven? E introducimos el instrumento del SET, como el anoscopio. Posteriormente a haber introducido, se hace una jareta, porque es un aparato especial, una jareta en la mucosa, ¿no? Por debajo de la parte prolapsada. Se introduce la grapadora, se hace el nudo de la jareta, ¿no? Y todo va a tener un pie aquí y se va a hacer el disparo, en la jareta de la mucosa, se cierra la grapadora y al mismo tiempo de cesar va a seccionar y va a cortar y va a quedar esta estructura del prolapso de la mucosa, del prolapso hemorroidal y queda de esta manera después de la cirugía, ¿no? Entonces, yo veo que es más fin comercial, pero que deben tener idea que existe este tipo de procedimiento. Un otro que se está haciendo actualmente es la desarterialización hemorroidal.
que lo hacen con una ecografía ecodoppler y van a ligar la arteria hemorroidal para que disminuya el flujo de retorno de las hemorroides y de esta manera disminuya la presión o la carga de sangre en las venas hemorroidales. Pero todavía creo que está en estudio. Pero si acaso revisan, les voy diciendo. ¿Cuál es la complicación de las hemorroides? Las complicaciones tempranas son dolor, sobre todo en la técnica cerrada, hemorragia, que se quiere tal vez reintervenir para controlar esa hemorragia, la retención urinaria, que está más relacionada con el problema de anestesia, y el fecaloma. Cuando el paciente dice, no puedo evacuar, me duele, y se va aguantando, y se va reteniendo las heces y se van acumulando y forman un fecaloma. Y las complicaciones tardías es la incontinencia anal, porque tal vez técnicamente hemos retirado el esfínter anal interno y también la estenosis del canal anal. Es decir, cuando no hemos dejado buenos puentes mucosos y se ha estanosado aquel. En ambos casos requiere de tratamiento quirúrgico. Bien, y vale la pena tal vez aquí poder hablar qué hacer con pacientes inmunodeprimidos, con VIH, que están haciendo uso de inmunosupresores y que por esas cosas tienen pues sus hemorroides. Tal vez se podría intentar métodos menos agresivos, infrarrojos, crioterapia. Usar la ligadura en banda tal vez nos pueda producir una complicación séptica, porque son pacientes inmunodeprimidos. Si el paciente tiene Crohn, debería tratarse en forma conservadora, reservándose la cirugía para casos muy sintomáticos y que no responden a un tratamiento médico. Y en el embarazo, que es el gran problema, ustedes saben que durante el embarazo hay aumento de la presión intrapélvica y las hemorroides se van a dilatar y a veces dilatan las tres como si fueran unas amígdalas hipertrofiadas. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer ahí? Se recomienda un tratamiento médico, baños de asiento. Estas hemorroides van a mejorar después del parto. Pero si no sucediera esto y si es necesaria cirugía, se recomienda la cirugía en el tercer trimestre del embarazo y tal vez en una reunión consensuada con el ginecólogo, es decir, entramos o no entramos, ¿no? Entonces, eso sería lo más importante en estos casos especiales. Vamos a hablar de las hemorroides externas. Las hemorroides externas, ya hemos dicho, se encuentran por debajo de la línea dentada. Y tiene dos formas de presentación, una forma aguda y una forma crónica. La forma aguda se denomina trombosis hemorroidaria externa o hematoma perineal. Generalmente se presenta porque el paciente ha realizado un esfuerzo, ya sea al evacuar o ha levantado un peso que ha hecho de que se rompa una hemorroide, se forme un coágulo y se forme un trombo a nivel anal. Como sabemos que este nivel está ricamente inervado, el paciente parece que tendría una tremenda masa en la región anal que le dificulta deambular y le dificulta sentarse y le causa mucho problema. Y cuando uno va al examen físico, va a ver la presencia, como vemos en la imagen, de un trombo medio violáceo o negruzco, ¿no? O en algunos casos, como en la tercera imagen, que ya está a reventarse o a vaciarse espontáneamente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Se puede hacer tratamiento médico. ¿En qué va a consistir? Baños de asiento y aplicar una pomada con heparina, como el Trombofob,
Pero esto va a durar aproximadamente 45 días. Y el paciente, hay muchos que no soportan y más bien es un desprestigio para el paciente, para el médico diciendo que no sabe tratar. Y el tratamiento quirúrgico, que es el que yo recomiendo, que se puede hacer ambulatorialmente, solicitando los exámenes preoperatorios de un hemograma, glicemia y tiempo de protrombina. Vemos el trombo ahí identificado con anestesia local en silocaína con jeringa de insulina. Hacemos un aboncito con medio cc a un cc, bisturí número 11, cortamos la piel y comprimimos alrededor y extraemos el trombo que se ve al medio, el coágulo, y el aspecto final queda como en la tercera imagen, el corte. Uno agarra una gasa con agua oxigenada y comprime la región anal entre 7 y 15 minutos, que es el tiempo de coagulación. El paciente se va a su casa, se recomienda la dieta, el evacuar lo más antes posible, baños de asiento, la dieta rica en fibra, tomar abundante líquido y baños de asiento. Y con eso estarías resuelto el problema del paciente. ¿Y cuál es la hemorroide crónica? La hemorroide crónica es este plicoma, esta carnosidad que se presenta en aquellos casos en que posiblemente se ha drenado en forma espontánea o el paciente se ha aguantado machamente y ha quedado una piel como fibroma colgando en la región anal. No necesita cirugía, pero algunas veces vienen pacientes y dicen que no es muy estético, etcétera. Entonces se puede colocar, luego de pedir los laboratorios, bajo anestesia local, infiltrando en la región, hacer un corte con electrobisturí y retirar aquel plicoma, ¿no? Y indicar baños de asiento y todo aquello. Hay que diferenciar este plicoma tal vez de los condilomas planos, que eso ya es una enfermedad de tipo venérea, hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué hacemos si una mujer embarazada tiene un trombo hemorroidario? Hay que drenarlo de esa misma manera, no está contraindicado. En ello, sí se drena porque no vamos a poder hacer de que después del embarazo pase. Es un trombo que se rompió un vasito y se ha formado un coágulo. Entonces, eso en cuanto a hemorroides. ¿Tienen alguna pregunta sobre las hemorroides? ¿Alguna duda o pregunta sobre hemorroides para pasar a lo que es fisura anal? Bien. Entonces, continuamos con lo que es la fisura anal. ¿Qué es la fisura anal? Podemos definir a la fisura anal como una solución de continuidad en el margen mucocutáneo de la región anal. Está por debajo de la línea dental, no está por encima, no llega a la línea dental, sino es una herida si quieren. Hay libros que describen como desgarro, hay libros que describen de otra manera, pero me gusta más el término de solución de continuidad, que significa una herida. Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Por qué se produce? La causa más frecuente es el estreñimiento. Miren de nuevo el estreñimiento. A ver, la diarrea, traumatismos directos, a veces la alimentación rica en comida picante, que va a ocasionar también la hipertonía esfinteriana y la hipovascularización. Son las causas tal vez más importantes para que se produzca una fisura anal. Dentro de la misma fisura anal, vamos a ver que, perdón, se me ha cruzado, que vamos a clasificarlas por su origen a las fisuras anales en primarias y en secundarias. Toda fisura anal primaria es idiopática y toda fisura anal secundaria está asociada a otra enfermedad. El 90-95% de las fisuras son primarias, idiopáticas. El 5% están asociadas a otra enfermedad como tuberculosis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, linfogranuloma venéreo, etcétera, algunas veces cáncer,
donde el tratamiento va a ser el de la enfermedad causal. También a la fisura anal se la puede clasificar en aguda y crónica, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de la fisura anal aguda, que es una fisura que se produce, para decir aguda y crónica, hablamos de un tiempo en semanas, 6 semanas. Toda herida en la región, en el margen anal, de menos de 6 semanas es considerada una fisura anal aguda. Toda fisura anal aguda de más de 6 semanas de evolución es denominada crónica. En la fisura anal aguda generalmente es por traumatismos directos en la región, ya sea por diarrea, por ingesta de comidas picantes, etc. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar una fisura anal aguda de una crónica? En la fisura anal aguda vamos a ver aquí en la imagen que los bordes son finitos, no están solevantados y el fondo es limpio. O sea, no es una fisura anal que nos muestre signos de cronicidad. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar? El síntoma más importante va a ser dolor y un sangrado que puede mostrarse en el papel higiénico. El tratamiento de la fisura anal aguda va a ser una dieta rica en fibra, ¿no? Se puede utilizar analgésicos, relajantes musculares si quieren. Los baños de asiento son muy importantes, ya les he dicho, con agua tibia solamente, agua de manzanilla ácido, o con ácido bórico, y tenemos que usar una pomadita en base a corticoide y antibiótico, Mixgen, podemos utilizar ultracilina, podemos usar cualquiera de estas pomadas 3 veces al día. Si hubiese mucho dolor, hasta podrían utilizar un poquito de silocaína mezclando con la pomada para que alivie el dolor a este nivel. Esta fisura anal aguda tendría que mejorar en un tiempo de unas 4, 5, 6 días. Si persistiera esta fisura anal aguda, llegaríamos a lo que es la fisura anal crónica. Y la fisura anal crónica, ¿por qué se caracteriza? Aquí vemos que los bordes están engrosados. Miren, están muy engrosados y el fondo es sucio, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la fisiopatología de esta fisura anal crónica? Al producirse una herida en la región del margen anal y ser crónica, y pasar las heces por ahí, producirían dolor y ocasionarían un aumento del tono esfinteriano, o sea, una hipertonía esfinteriana. Esta hipertonía esfinteriana disminuiría la irrigación de la zona, o sea, una hipovascularidad que desencadenaría con dolor, aumentando más la hipertonía esfinteriana. O sea, se forma un círculo vicioso. Herida, pasan las heces, hipertonía, hipovascularidad, dolor, más hipertonía. El dolor más hipertonía. Es como cuando uno tiene una herida en cualquier parte del cuerpo. Si no se aísla y se trata bien y se sigue traumatizando la zona, se produce como una contractura de la zona y aumentaría el dolor en el segmento afectado. Entonces, en la región anal se produce este círculo vicioso que desencadenaría los síntomas de la fisura anal crónica, que a diferencia de la fisura aguda, es un dolor en la aguda más tolerable que en la crónica. Pero en la crónica, ¿cuál es la característica del dolor? Es un dolor que se presenta en el momento de la evacuación y que persiste minutos y puede hacer una hora posterior a la evacuación. Incluso este dolor puede hacer desmayar al paciente en el momento de la evacuación. Y el paciente dice, doctor, entro al baño, tengo un dolor fuerte, me quiero desmayar, no aguanto, me tengo que ir a echar, apenas calma. Y a veces también se manifiestan que las heces endurecidas salen con un halo de sangre.
Al raspar la herida, raspa y hace sangrar. Entonces, ¿qué enfermedad nos puede producir dolor que en el momento de la evacuación duela a tal punto que desmaye y que persista? Hemos visto que no pasa eso en el absceso, no pasa eso en las hemorroides, no pasa eso en las fístulas. Entonces, es típico y en la anamnesis vamos a hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Ahora, al completar el examen físico, al hacer el examen, a la inspección anal, muchas veces al solo separar los glúteos, el paciente ya siente un tremendo dolor y uno puede percibir la herida. No podemos completar ya con un tacto rectal, que para mí sería un acto donde el paciente sí reaccionaría con mucho dolor, porque esa zona está con hipertonía y está en un espasmo tremendo. Si ya el tacto rectal nos causa dolor al realizar en inicio, después del coqueteo que se hace, en estos pacientes ni con coqueteo vamos a poder relajar esa hipertonía esfinteriana. Entonces, el tratamiento de elección en la fisura anal es el quirúrgico, pero como les he dicho, muchos pacientes no aceptan el tratamiento quirúrgico de entrada y siempre andan diciendo, y no habrá un tratamiento médico, no podríamos intentar, doctor, un tratamiento médico. Volvemos a lo que hemos recomendado. Sabemos que la causa es el estreñimiento, entonces tendremos que dar una dieta rica en fibra, abundante ingesta de líquido y ablandador de heces. Luego tendremos que hacer los baños de asiento, no usar papel higiénico y recomendar la ropa interior de algodón. Y aquí en la parte farmacológica tenemos que utilizar medicamentos que vayan a disminuir esa hipertonía esfinteriana y que además mejoren la irrigación del esfínter anal interno. Incluso se puede utilizar analgésicos asociados o no a relajantes musculares. Y podemos tratar con algunos medicamentos, pero el éxito del tratamiento con algunos medicamentos no ha alcanzado un éxito total. Se puede obtener una cicatrización o una cura de la fisura anal aguda en un 60% de los casos, 50-60%. Entonces, se han utilizado los nitratos orgánicos. ¿Para qué? ¿Para qué se ha utilizado los nitratos orgánicos? Que es la nitroglicerina tópica al 0,4%. ¿Qué va a hacer la nitroglicerina a nivel del esfínter anal? Aplicando cada 12 horas, puede ser, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a aumentar el flujo sanguíneo a nivel del ano. Esa finalidad tiene. Pero también no se olviden que esto es entre 6 y 8 semanas, no es que con una semanita del tratamiento va a mejorar. Más y, y secundarios son del canal, como te decía, que es una hipertensión. También tenemos que se utiliza también fumada
60%. Se ha intentado también el uso de la toxina botulina. ¿Cómo actúa la toxina botulina? Actúa inhibiendo la liberación de acetilcolina a nivel de las terminaciones nerviosas, lo que ocasionaría un bloqueo de la placa motora y provocaría una parálisis. Por lo tanto, estaríamos actuando sobre esa hipertonía esfinteriana. Y a veces podría producir una leve incontinencia. Entonces, ¿cómo se utiliza la toxina botulina? Se utiliza en una dosis única de 20 a 30 unidades, inyectando directamente. Aquí está en forma controvertida, unos dicen en el espacio interesfinteriano, en un segmento, y otros dicen en 3 segmentos del espacio esfinteriano. Todavía está un poquito en ver algunos estudios para poder tomar decisiones, pero se tiene como método del tratamiento. El tratamiento definitivo de la fisura anal crónica es el quirúrgico. Ahora ustedes me dirán, pero sin sancionar. No es todo el exceso del esfínter, que se puede hacer de forma abierta, que las, eh, las fisuras anales son más frecuentes en la parte posterior. Puede haber en la anterior, es muy poco. Pero cuando es lateral, tenemos que pensar que se trata de otro tipo de enfermedad. Y cuando vamos a hacer la esfinterotomía no podemos hacer en la parte posterior donde está la herida, porque ese nivel, ese esfínter ya está desgastado. Entonces, el resto está hipertónico. Y para eso se dice esfinterotomía lateral interna, que se puede hacer en la parte lateral, cortando la piel, agarrando 2 milímetros del esfínter anal interno y seccionando con electrobisturí y suturando la herida. Este mismo procedimiento lo podemos hacer en forma cerrada, es decir, introducir un estilete, seccionar los 2 milímetros del esfínter anal interno, hacer una hemostasia por compresión y ahí concluye todo, ¿no? El tratamiento que considero es importante y es de elección, es una fisurectomía más la esfinterotomía lateral, ya sea abierta o ya sea cerrada. ¿En qué consiste la fisurectomía? Consiste en retirar ese complejo que se forma a nivel de la región anal, que estaría dado por la fisura anal propiamente dicha, la papila hipertrófica, ¿ya? La papila hipertrófica y un hemorroide centinela o picoma cutáneo centinela. Este complejo se lo ha denominado como la tríada de Brody. Y la cirugía sería como en la hemorroidectomía, retirar todo este complejo, tratando de no lesionar los esfínteres, y asociar una esfinterotomía lateral, ya sea abierta o ya sea cerrada. Y el posoperatorio, al igual que las hemorroides, tenemos que mejorar la dieta, baños de asiento, tacto rectal semanal, para liberar las adherencias, para ir viendo cómo está el tonismo del esfínter anal interno, ¿no? Tal vez algunos comentarios. Cuando se hace el tratamiento médico, hay que recomendar a estos pacientes que en el aseo, tal vez no sea bueno el uso de toallas normales para limpiarse la región. Tendrían que utilizar unas toallas suaves o tal vez tendrían que utilizar, si es que ustedes, la secadora de cabello, porque si ya la herida, las heces producen irritación al pasar, si nosotros limpiamos con un trapito aquella zona, estamos irritando más. De ahí que
A veces se recomienda este implemento para secar la zona, para mantener seca, y también se recomienda el uso de jabón neutro, o sea, no puede utilizar el jabón normal de tocador porque tiene compuestos químicos, tendrían que utilizar un jabón neutro. Con todos esos detalles, el éxito de curar en un 50% más se alcanzaría, pero es muy importante ser disciplinado y que cumpla todo lo que se le ha dicho. Bien, con esto habríamos concluido lo que es la fisura anal, tanto aguda, crónica y las hemorroides. No sé si ustedes tienen algunas preguntas. Entonces, estaríamos para... Doctor, buenas noches. Dime, Carol. En el caso de una paciente que está regresando con una fisura anal post hemorroidectomía, Ya. o sea, porque la corrección de la hemorroides, o sea, lo han dejado el esfínter muy cerrado y por eso se ha fisurado. ¿Cuál sería la forma de proceder en ese caso? Ah, una complicación que pueda darse es una hemorroidectomía, es que quede la fisura, que quede la herida en el margen mucocutáneo. ¿No ven? Tendríamos que intentar un tratamiento médico primero, ¿no? Dilatación anal, y si no, va a la parte quirúrgica o una esfinterotomía lateral, no en el mismo lugar donde se ha producido la hemorroidectomía, ¿no? Lo que más se puede dar una hemorroidectomía, pero es una incontinencia por lesión del esfínter anal. Pero si se presentara una fisura, sí se podría hacer un tratamiento médico inicial, ¿no? Mejorando la dieta, utilizando en principio pomada de antibiótico con corticoide, porque va a ser, hemos dicho que 6 semanas es el tiempo para decretar que si fuera una fisura anal crónica. Si hemos hecho una hemorroidectomía y se ha presentado aquello, trataríamos de manejar con una pomadita en base a corticoide y en base a antibiótico, baños de asiento y la dieta. ¿Otra pregunta? Gracias, doctor.